Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Ya vamos a ir arrancando con la charla del día de hoy. De mientras les voy comentando, bueno, me presento, mi nombre es Hernán González, estoy a cargo de la organización como voluntario de la ONG, voluntario y socio de la ONG Bitcoin Argentina, de este espacio de charlas de los jueves a las 19 horas, que hemos ampliado un poco más la variedad de los temas, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, que se daba siempre la misma charla de lo que era charla introductoria Bitcoin y Blockchain. Este año ampliamos un poco más la variedad de temarios y en este mismo espacio también incluimos la posibilidad de traer invitados, y el primer invitado del año que tenemos es Marcos Socaro. ¿Cómo andas, Marcos? Hernán, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente a la ONG por la invitación. Es un placer siempre compartir espacio. Bueno, lo presento brevemente a Marcos y ya arrancamos mientras se van sumando algunos más. Marcos es contador público, él es especialista en tributación, es miembro de la comisión directiva de la ONG Bitcoin Argentina, también es magíster en finanzas públicas y privadas y ha escrito algunos libros como Una bolsa de impuestos, Manual de criptomonedas y Manual de inversiones, que bueno, también están ahí disponibles para que ustedes puedan acceder. Y la charla del día de hoy que nos va a dar Marcos se llama Actualidad impositiva cripto en Argentina, ¿no? Tocando un poco el tema impositivo, que es algo que está bastante candente en este último tiempo y que obviamente, bueno, tenemos una actualidad bastante dinámica, ¿no? En este aspecto del tema impositivo en Argentina, más que nada. Así que, bueno, Marcos en el día de hoy nos va a presentar una charla sobre este tema. Así que, Marcos, bueno, gracias por participar de este espacio y adelante. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Y como bien decía Hernán, vamos a ver hoy un breve pantallazo de el marco impositivo en Argentina de los criptoactivos, principalmente ganancias de bienes personales, pero después vamos a detenernos en quizás las últimas novedades, que son ingresos brutos en provincia de Buenos Aires con la gravabilidad de la actividad minera criptográfica a partir de este año, y también un comentario sobre la tributación de los NFTs y algo que Argentina, AFIP, siempre mira, que es la legislación española. Hubo el año pasado dos consultas vinculantes bastante importantes en España sobre la tributación de los NFTs. Y bueno, también vamos a hacer un comentario sobre eso, lo que se decidió, digamos, en España y cuál sería el tratamiento, cuáles son los puntos a prestar atención en Argentina para evaluar el tratamiento impositivo de estos activos, ¿sí? Para no llamarlos inversiones. Hoy hablamos con Hernán. Según el listado de inscriptos, no todos son contadores, corrígeme si me equivoco, por ahí son todos contadores, pero hay otras ramas, abogacía, por ahí sé que hay, y por ahí gente que no es del palo. Así que no tengan miedo de preguntar cualquier consulta, cualquier duda que les surja, por más básica que crean que sea, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Ahí que avanzo primero con bienes personales. Y a propósito de esto, hubo un dictamen de AFIP del año pasado, el dictamen 2 del 2022, un dictamen que no es vinculante, es una opinión del fisco, una interpretación de la ley, que es bastante discutible, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, ¿qué es bienes personales? Para aquellos que no son contadores. Bienes personales es un impuesto que grava en cabeza de personas humanas la tenencia de determinados activos grabados. No todos los activos que tiene la persona están grabados, hay algunos activos que no están grabados, otros que están exentos. Pero en el caso de que una persona, cualquiera de nosotros, al 31 de diciembre del 2022, por ejemplo, tuviésemos activos grabados por un monto superior a un mínimo, en ese caso vamos a tener que inscribirnos en el impuesto, si es que no estamos inscriptos, y presentar la declaración jurada y pagar el saldo correspondiente. ¿Cuál es ese mínimo? Ese mínimo anteriormente era de 6 millones, pero el año pasado se actualizó por inflación
y al 31 de diciembre de 2022 es de 11.282.000 pesos, ¿sí? Y monedas. Creo que 11.282.141 pesos, ¿sí? Hasta con centavos tienen, ¿sí? Pero para que se hagan una idea, si tienen al 31 de diciembre del año pasado activos grabados por un monto superior a 11.280.000 pesos, en ese caso se tiene que incluir el impuesto y presentar la declaración jurada. Si es que, reitero, no estuviesen inscriptos en el impuesto desde antes, ¿sí? Por ejemplo, si venían inscriptos desde el año 2021 y en el año 2022 no tienen bienes superiores, por un monto superior al mínimo que les acabo de mencionar, igualmente tienen que presentar la declaración jurada y después se dan la baja, ¿sí? No les va a dar a pagar, pero deben presentar la declaración jurada porque ya están inscriptos, ¿sí? Es algo que pidan la baja del impuesto. Eso, ahí, acuérdame que me apareció un cartel. Eso con respecto al impuesto en general, y tengan en cuenta, aquellos que no son contadores, que los bienes se graban de forma diferente. Por ejemplo, dinero efectivo se graba al valor corriente al 31 de diciembre. Por ejemplo, la tenencia de acciones en el exterior al valor corriente. Otros bienes, en cambio, se evalúan al costo, ¿sí? Al costo de compra. Si lo compramos en el 2013, por decir algo, lo vamos a evaluar en bienes personales a ese valor de compra y no al valor de cotización el 31 de diciembre. Y a su vez, como puntos principales del impuesto, también influye la ubicación. ¿Dónde están ubicados esos bienes que tenemos? No es lo mismo tener un auto, por ejemplo, o criptomonedas, como vamos a ver, en Argentina o en el exterior. Porque si los bienes estuviesen ubicados en el exterior, se paga más impuesto que si están ubicados en Argentina. Salvo que se elige una opción de repatriar bienes, traer bienes del exterior al país, ¿sí? Por un 5% del total de los activos del exterior. Que en la práctica muy pocas personas hacen, ¿sí? O sea, ahí les va a influir si el bien está ubicado en el país o en el exterior, no es indistinto, y en el exterior pagan más. ¿A qué voy con esta descripción general? En el caso de los criptoactivos, no hay en la ley ni en la reglamentación ninguna, no son ni mencionadas, como vamos a ver después en ganancia, que sí se habla de monedas digitales. En cambio, en la ley de bienes personales no hay ninguna referencia explícita a criptoactivos, criptomonedas, monedas virtuales, ni nada por el estilo. Por eso, antes de ver el dictamen de AFIP, que salió hace poco, ustedes tienen que evaluar, a la hora de ver si están frente a un activo grabado o no, en primer lugar, frente a qué tipo de criptoactivo están. Porque no todos los criptoactivos son de la misma naturaleza. Tenemos como una clasificación muy general, por un lado los tokens de pago, payment tokens, donde se podría incluir, por ejemplo, a Bitcoin. Por otro lado tenemos a los utility token, token de utilidad, y por otro lado tenemos los security token o token de valor. Por ejemplo, podemos tener tokenizada una acción de una empresa o un certificado de un fideicomiso, por ejemplo. Y frente al impuesto a los bienes personales, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, como les decía, ver frente a qué tipo de criptoactivo estamos. Por ejemplo, si estamos frente a una acción de una empresa del exterior tokenizada, en realidad la naturaleza de ese activo es justamente la participación en un porcentaje determinado en una empresa del exterior. Y en bienes personales eso está grabado, es un bien ubicado en el exterior, ¿sí? Y se evalúa el valor de cotización al 31 de diciembre, en este caso el 2022, suponiendo que estamos en el 2022, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Por eso, en primer lugar, siempre hay que hacer una diferenciación de qué tipo de criptoactivo estamos evaluando. No es, obviamente, todo lo mismo, como podemos ver incluso en el caso de los NFTs. ¿Y qué dijo AFIP al respecto? La ley no dice nada, la reglamentación tampoco. En la doctrina estamos discutiendo hace tiempo sobre la gravabilidad o no de Bitcoin y demás monedas virtuales o tokens de pago. AFIP, hasta el año pasado, ¿sí? Hasta mediados del año pasado que sale el dictamen 2
hasta ese momento opinaba que las criptomonedas como Bitcoin estaban exentas en bienes personales por ser un activo intangible. ¿Sí? Los activos intangibles en bienes personales están exentos. Pero en junio de 2022, justo concomitantemente con los vencimientos de las declaraciones juradas anuales, a mediados del 2022, vencían las declaraciones juradas del 2021, en ese momento saca un dictamen AFIP, una opinión, donde interpreta que la opinión del mismo fisco, de la misma AFIP, no era así, o sea, se rectifica a través del dictamen 2, y dice, lo que opinábamos antes, básicamente, que era un activo intangible y por lo tanto exento, no es así. A partir de ahora opinamos que estamos frente a activos financieros y por lo tanto activos grabados en bienes personales. ¿Sí? O sea, cambia el criterio interpretativo a partir del año pasado. Que, reitero, esto no es una modificación de la ley, sino que es una opinión del fisco. Que el dictamen, sin entrar en detalle, tiene algunos puntos flojos, como por ejemplo esto que señalo acá, que define a las criptomonedas y dentro de la definición dice que incorpora el derecho a una cantidad de dinero determinada, por ejemplo. Bitcoin no incorpora ningún derecho a una cantidad de dinero determinada, como sí podría incorporarlo un security, por ejemplo. ¿Sí? Acá no hay una contraparte que te dice que por tener tantos Bitcoin vos tenés el derecho a tener tanta cantidad de dinero que te da ese tercero. ¿Sí? Bueno, además confunde el dictamen o habla indistintamente de criptomonedas y criptoactivos, como si fuesen lo mismo, cuando criptomoneda es un tipo de criptoactivo. Y lo más importante, además de que AFIP mismo, digamos, confiesa de alguna forma que hasta ese momento opinaba que las criptomonedas estaban exentas, ¿sí? Además de esto, a través de este dictamen, AFIP dice que las criptomonedas son consideradas como ubicadas en el país, ¿sí? Las ubica dentro de los bienes del país, por lo tanto, no van a estar sujetas a la alícuota diferencial por ser bienes del exterior. Y con respecto a la evaluación, costo o valor de cotización, no lo deja claro, lamentablemente, pero la mayoría de la doctrina opina que se evalúa al costo. ¿Sí? O sea, lo compramos en el 2013 a X monto, al 31 de diciembre de 2022 lo vamos a evaluar a ese monto histórico de compra, ¿sí? Al costo. El aplicativo donde se presentan las declaraciones juradas, en este caso de bienes personales, y donde se informa la tenencia de criptoactivos, el año pasado era muy similar a este, en la sección otros bienes, acá se incorporaba en la tenencia de criptoactivos. Acá, bueno, sin entrar en detalle, AFIP confunde, si ven listado de monedas virtuales, acá pone blockchain en vez de monedas virtuales, pero bueno. Esto, tengan en cuenta que en marzo, según se dice, va a estar disponible el aplicativo para presentar la declaración jurada del 2022, del año pasado. Y supuestamente esto lo van a modificar y al menos se va a ver diferente. Vamos a ver cuál es la disposición en el aplicativo de estos ítems, ¿sí? Pero esto es a grandes rasgos bienes personales. Recuerden entonces, no todos los criptoactivos obviamente son lo mismo. Frente al impuesto a los bienes personales, hay que ver frente a qué tipo de criptoactivo estamos. Podemos estar frente a Bitcoin, que no tiene nada que ver a un security token que representa acciones de una empresa del exterior, que en el caso del security, que representa acciones de una empresa del exterior, sabemos que está grabado, ubicado en el exterior y evaluado a valor de cotización al 31 de diciembre. ¿Sí? Eso por un lado. Después, muy rápidamente, ganancias. Antes que nada, ¿hasta acá alguna consulta? ¿No veo el chat? Creo que no. Cualquier cosa, Ya activan que el micrófono. creo que no lo dijimos, pero bueno, pueden escribir por el chat o si alguien en algún momento quiere abrir el micrófono y preguntar algo, adelante. Perfecto, gracias Hernán. En ganancias, en caso de las empresas, todas las ganancias que se obtengan por la venta de criptomonedas están alcanzadas por teoría del balance, lo que se llaman en impuesto a las ganancias. Básicamente todo enriquecimiento, toda ganancia que obtenga la empresa está alcanzado a la alícuota societaria. La empresa pagan desde hace un par de años
25%, 30% o 35% de sus ganancias, de acuerdo a el nivel de ganancia que tenga la empresa. O sea, una pyme, por ejemplo, paga un 25%, que es la alícuota más baja. Pero en el caso de la empresa, está siempre alcanzado, no hay lugar a dudas. Las dudas, obviamente, ocurren cuando analizamos las ganancias en cabeza de una persona humana, una persona física, por ejemplo, que vende criptomonedas. En este caso, desde el 2018, básicamente tenemos dos formas de liquidar el impuesto por la venta de monedas digitales, como la llama la ley de ganancias, que, de vuelta, acá monedas digitales está hablando de tokens de pago, ¿sí? Por más que no lo especifica, no lo define. Si estamos frente a un security token, de vuelta, seguimos con el ejemplo de la venta de acciones, la venta, perdón, de un security que representa acciones de una empresa del exterior. En ese caso no es una moneda digital, claramente, y vamos a ir por otro esquema de liquidación, ¿sí? Del artículo 98, pero es otro activo. En el caso de las monedas digitales, token de pago, en este caso vamos a tener que, en primer lugar, para ver cómo lo liquidamos, ¿sí? Por la imposición cedular, o sea, la estructura de liquidación cedular, o por la liquidación general, la imposición global. En primer lugar tenemos que ver la fuente de la ganancia. Y ahí empiezan todos los problemas. Porque la ley se confunde, hasta el día de hoy eso no se subsanó, ni siquiera hubo una opinión del fisco para aclarar lo que el fisco mismo interpreta de la ley. ¿Por qué? Porque si es fuente argentina la ganancia, vamos a estar frente al impuesto cedular. Y si es fuente extranjera, en la imposición global. Son dos formas de liquidar el impuesto diferentes, son dos declaraciones diferentes, ¿sí? Para que se entienda fácil. Pero ¿cuándo es fuente argentina y cuándo es fuente extranjera? La ley, desde el 2018, te dice que vamos a estar frente a ganancias de fuente argentina si el emisor, en este caso la moneda digital, está ubicado en Argentina. Pero, obviamente, como sabemos, Bitcoin, por ejemplo, ¿dónde está el emisor? No es que Satoshi Nakamoto, que está en Japón o California, donde lo pongamos, la está emitiendo él desde la casa, desde el sillón de la casa. Sino que la emisión es descentralizada, como ya todos sabemos. No podemos ubicar a un emisor en un lugar particular, en Argentina o en el exterior. Por lo tanto, esa definición que da la propia ley no es aplicable. Y ahí empiezan todas las discusiones doctrinarias de por dónde vamos, qué hacemos para determinar la fuente. El artículo 5 de la ley, que establece el criterio general de determinación de la fuente, que en mi opinión es el que se debería aplicar en forma supletoria, nos dice básicamente que si el hecho, en este caso la venta, se produce en Argentina, en suelo argentino, vamos a estar frente a ganancias de fuente argentina. Si lo vendemos en Estados Unidos, por ejemplo, obviamente va a ser ganancia de fuente extranjera. Y vamos a ir por un esquema de liquidación o por el otro, ¿sí? En el caso del impuesto cedular, por ejemplo, el esquema muy simple, se los comento, lo que tienen que hacer es, siempre aplicando el método de costeo FIFO o PEPS, o sea, primero entrado, primero salido, por si hicieron muchas compras y muchas ventas a lo largo del año, básicamente tienen que hacer el precio de la venta, le restan el costo, le restan los gastos relacionados con esa operatoria, comisiones, por ejemplo, que hayan pagado, le restan algunas pérdidas de ejercicios anteriores, quebrantos se denominan, y pueden restar, que esto es lo más importante, una deducción especial, que es, entre comillas, un mínimo. Para el año pasado, 2022, era de 252.000 pesos, ¿sí? 252.564 pesos, ¿sí? Para este año, ¿sí? Para todo el año 2023, está un poco por encima de los 450.000 pesos, ¿sí? O sea, vamos a suponer que ustedes venden, suponiendo que es considerada una moneda digital y está alcanzado en ganancias, ustedes en 2022 vendieron una moneda digital que habían obtenido a X valor, ¿sí? En el pasado obviamente, la vendieron en el 2022. Al momento de la venta, ahí nace el hecho imponible, ¿sí? O sea, queda alcanzado por el impuesto a las ganancias, pero si por esa venta la ganancia que obtuvieron no supera ese mínimo que les mencioné,
¿sí? La ganancia neta, precio de venta menos costo, no supera los 252.000 pesos, en ese caso no tienen que hacer nada, porque no tienen impuesto determinado, no les da impuesto a pagar. Pero en caso de sí superar ese monto, ahí van a tener una base imponible, llamémosle, sobre la cual tienen que aplicar la alícuota. La alícuota es del 15%. Que también, sin entrar en detalle, porque no terminamos más, hay varias discusiones al respecto. Está en el artículo 98 para los contadores, artículo 98, inciso B. En la reglamentación de la ley se habla también en el artículo 245, inciso A, de un 5%. ¿Sí? Pero eso no está en la ley. Está en la reglamentación que no puede modificar lo que dice la ley. Y además, este 15% es en moneda dura, entre comillas. O sea, quizás hasta es más conveniente el 15% en moneda dura, que no te grava la devaluación, por así decirlo, que el 5% que es peso contra pesos. ¿Sí? Pero bueno, sin entrar en detalles, para simplificarlo, se aplicaría el 15% sobre esa ganancia neta que les comentaba. Precio de venta menos costo, menos el mínimo, esta deducción especial. Esto es ganancia por la venta de monedas digitales. Y acuérdense, al igual que bienes personales, siempre tienen que tener impuesto determinado, siempre tienen que superar el mínimo para tener que presentar el impuesto y para preocuparse, digamos. Porque por ahí alguno tiene miedo, si no sabe si vender $100 en BTC o en Ether, por miedo a que después tengan que hacer algo en AFIP. No. Si no superás el mínimo, o sea, si tenés ganancias inferiores a ese mínimo, no tenés que hacer nada. ¿Sí? O sea, en ese sentido, quédense tranquilos, tampoco AFIP los va a venir a buscar con este régimen que les voy a comentar ahora. ¿Hasta acá alguna consulta? Nada, ustedes me interrumpen. ¿Qué sabe justamente AFIP de nosotros? Seguramente muchos ya usan exchanges argentinos, tienen tarjetas prepagas, cripto, y se preguntan qué sabe AFIP o tienen miedo de que AFIP justamente les diga presentarme una declaración jurada de bienes personales o ganancias. Bueno, ¿qué sabe el fisco justamente? Desde el año 2019, desde noviembre de 2019, rige un régimen informativo por el cual no solo los exchange cripto, sino hasta las billeteras virtuales, los proveedores de servicios de pago, los PSP, como por ejemplo Mercado Pago, que todos tenemos en el celular seguramente, todos esos tienen que informar a la AFIP, al igual que lo hace el banco, informa a la AFIP en forma mensual. ¿Cuándo informa? En primer lugar, tiene que ser del país, la empresa, en este caso, un exchange cripto, por ejemplo, tiene que ser del país. No un exchange que esté ubicado en India no te va a informar a la AFIP. Sino que tiene que ser del país o estar ubicado en el país y el usuario tiene que, desde el año pasado, tener ingresos mensuales de como mínimo, ¿sí? En la cuenta del exchange, como mínimo de 30.000 pesos. O tener un saldo en la cuenta de al menos 90.000 pesos. Solo en ese caso, el exchange argentino, ubicado en Argentina, va a informar a la AFIP los movimientos de la tenencia del usuario. ¿Sí? Pero, vamos a suponer que yo tengo, por decir algo, 100.000 pesos en un exchange argentino. Y no tengo nada más. No supero, no tengo auto, casa, no tengo otros bienes. Por más que el exchange me informe a la AFIP y diga que yo tengo 100.000 pesos en BTC en ese exchange, yo no tengo que preocupar, no tengo que hacer nada, porque AFIP va a recibir que yo tengo 100.000 pesos y nada más. Yo no tengo otros bienes que me hacen pagar el impuesto a los bienes personales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso no hay que tener miedo con respecto a este régimen informativo. Y ten en cuenta, de vuelta, que siempre tiene que estar ubicado en el país el exchange. Y tengan en cuenta que a nivel internacional se están dando avances para los fiscos con respecto a regímenes de información a nivel internacional. Por ejemplo, Argentina firmó uno con Estados Unidos, bilateral, hace pocas semanas, y existe, que no incluye a los exchange cripto por ahora, un régimen de información bancaria, el Common Reporting Standard, donde participan, salvo Estados Unidos, los principales países del mundo. Si ustedes abren una cuenta en un banco de Europa, el Banco de Europa le informa a su país, por ejemplo, en Suiza. Abren una cuenta en Dukascopy, el banco le informa al fisco suizo, y el fisco suizo una vez al año manda toda la información a Argentina. Si ustedes ingresan a la página de AFIP,
en la sección Nuestra Parte, van a ver todo lo que AFIP sabe de nosotros, ¿sí? Desde un auto que tengamos, casa, depósitos bancarios, depósitos en la bolsa, hasta cuentas en entidades financieras de Europa, por ejemplo, ¿sí? Esos regímenes internacionales ya existen. Y ahora, yendo a lo más nuevo, minería cripto. Disculpe, Marcos, tengo Sí, una pregunta, si puede sí, ser. decime. Sí, obvio. Muchas gracias, un placer. Em, Te quería preguntar por el tema de dos cosas. Uno, si yo tengo, por ejemplo, plata en un exchange y después lo paso a una wallet caliente non custodial, ¿cómo funciona ahí o cómo puede llegar a intervenir la FIP o no puede? Si es non-custodial, obviamente no va a informar, vos tenés, por no, nombrar alguno, no sé, tenés un exchange y lo pasás a Moon, ¿sí? Que es non-custodial. O directamente lo pasás, ni siquiera una caliente, una billetera fría, Ledger, Trezor. En ese caso no va a informar a la FIP. Lo que va a informar es el exchange. Si el exchange es argentino, va a informar ahí, si cumplís las condiciones que mencioné, los 30.000 pesos o 90.000 pesos de stock, va a informar que Facundo tenía, por decir algo, 200.000 pesos en ese exchange a enero de 2023. AFIP Ok. recibe la información, pero después, vamos a suponer que vos lo pasás a una billetera fría, Ledger. De ahí lo pasás a Moon, y de Moon lo pasás a Trezor, por decir una pavada. Estás acumulando saldos. Esos movimientos AFIP no se enteró, ¿sí? El día de Claro. mañana vos tenés que demostrar algo, por X motivo. Obviamente son movimientos registrados en la blockchain, vos tenés la trazabilidad, vos podés decir, mira, me lo mandé a la Ledger de acá se ve el registro en la blockchain que pasó a Moon y de ahí a Trezor, por decir algo, ¿sí? Se Ok, complica después ok. si usás Lightning, pero bueno, otro tema. Eh, Genial. Genial. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, muchas gracias. Y te quería preguntar una cosa más sobre un exchange en particular. No sé si es muy específica la pregunta, pero vi que Lemon pasó sus tenencias de criptomonedas a El Salvador. Y yo tengo una pregunta acá, es si, por ejemplo, pongo saldo en Lemon, ¿no? Con pesos argentinos, y de repente compro criptomonedas, esas tenencias pasarían a El Salvador, pero ese movimiento de que mis pesos argentinos pasaron al exchange, pasan por AFIP también, por ejemplo, compro pesos y después con esos pesos, o sea, deposito pesos, perdón, y con esos pesos compro cripto. ¿Ahí qué sucede? O sea, ese Acá, movimiento. sin hablar ni un caso particular, en general, vos ten en cuenta que por ahí viene un exchange X del exterior incluso, y que permite en Argentina, Binance, por ejemplo, no permite en Argentina, no tiene una rampa fiat, no permite depositar pesos, ¿sí? Pero vamos a suponer que viene otro exchange X del exterior y dice, bueno, soy del exterior, pero quiero tener una rampa fiat en Argentina. Lo que hace es contratar el servicio o tener dentro de la misma empresa la forma que se quiera, pero tiene una empresa en Argentina que puede ser un PSP, un proveedor de servicio de pago, que actúa de rampa fiat, ¿sí? Ese PSP, esa rampa fiat en Argentina, como está en Argentina, y la RG 4614 incluye dentro del régimen informativo a los proveedores de servicios de pago, ¿sí? Los que reciben plata por cuenta y orden de terceros. En ese caso, ese PSP, como está en el país, se tiene que ceñir a las leyes locales y por lo tanto tiene que informar a la FIP los depósitos y la salida de pesos, ¿sí? Pero ese PSP Gracias. no maneja el cripto, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. Y bueno, les decía, Provincia de Buenos Aires, no sé si alguno está minando en Provincia de Buenos Aires, no lo diga por las dudas. No, acá hablando en serio, lo que tenemos en Provincia de Buenos Aires fue la primera que específicamente a partir del 2023 grabó, iba a decir intentó regular, pero bueno, grabó la minería cripto, ¿sí? Le incluyó específicamente dentro de la actividad de, si ven acá, no lo quiero marear, a ver que corro esto. Ahí se ve, ¿no? El gráfico. El cuadro, sí, El cuadro, sí, de ley impositiva 2023. perfecto. Ahí lo que hizo fue grabar, fíjense, en el primer cuadro, bajo la actividad, que es este código de actividad, el 63.11.11, es de ARBA, ¿sí? No es de AFIP. El equivalente a AFIP es el 63.11.10, que es procesamiento de datos. O sea, AFIP, en el nomenclador de AFIP, no está específicamente servicio de minería.
sino que está procesamiento de datos. Y Arba dijo que la actividad de Arba es equivalente a procesamiento de datos, ¿sí?, en el nomenclador de AFIP. ¿Y Arba qué dijo? Bajo este código de actividad están grabados los servicios de procesamiento y validación de transacciones de criptoactivos y o criptomonedas. Acá medio redundante, criptomonedas, como vimos, está dentro del criptoactivo, pero bueno. Dejando de lado ese detalle, acá dice minería de criptoactivos y o criptomonedas por cuenta propia en forma colaborativa o bajo cualquier otra modalidad. Y aclara que incluye la prestación de servicios de procesamiento y validación de transacciones de criptoactivos realizada por quienes operen los nodos, ya sea por cuenta propia o en forma colaborativa, pool o bajo cualquier modalidad, prueba de trabajo, proof of stake, prueba de participación o cualquier tipo de protocolo de minería, ¿sí? Acá, bueno, en el cuadro básicamente reitera la descripción del servicio y lo equipara a esta actividad de AFIP. Acá, bueno, le erraron hasta en la redacción, que dice por cuenta propia en forma colaborativa o bajo cualquier modalidad, forma colaborativa o bajo cualquier otra modalidad. O sea, no sé qué quisieron poner acá, se les fue la mano con el control C y control V, pero bueno. A ver, antes de avanzar, jaja, se ríe. Lograba acá varios puntos a tener en cuenta. En primer lugar, al 4% esta actividad, y graba indistintamente minería, prueba de trabajo, prueba de participación. Dice que se considera que la actividad está alcanzada por ingresos brutos cuando el equipo, hardware, dice, utilizado para el desarrollo de esta actividad está ubicado en Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en prueba de trabajo, que es el protocolo, el mecanismo de consenso que utiliza Bitcoin, por ejemplo, podemos tener los ASIC, los equipos, en Provincia de Buenos Aires y minar desde acá. Pero, por ejemplo, prueba de participación, donde ahora migró la red de Ethereum. Tienen los 32 Ether depositados en un pool ubicado en X lugar o en la blockchain. ¿Dónde está ubicado el hardware? O sea, acá quisieron poner todo dentro de la misma bolsa sin ningún tipo de sentido, ¿sí? Desconociendo quizás los diferentes tipos de protocolos. Mezclan todo, mezclan nodos con mineros, todo en la misma bolsa. Exacto. Sí, está bien. Bueno, algunas veces, si entran en cuestiones más técnicas, no todos obviamente, los nodos son mineros, ¿sí? Ustedes se pueden bajar un nodo, por ejemplo, tener un nodo de la red de Bitcoin con la copia entera o parcial de la red, pero no son mineros, ¿sí? Pero bueno, dejando de lado eso, suponiendo que quisieran alcanzar los mineros, aún así mezclan todos los protocolos y confunden por ahí prueba de trabajo, que pueden estar los equipos físicos, por así decirlo, en Provincia de Buenos Aires, con prueba de participación, donde tienen los 32 Ether invertidos, vaya a saber uno dónde, ¿sí? A su vez, por ejemplo, si ustedes minan a través de un pool, prestan el servicio, supongamos, a un pool ubicado en Estados Unidos, ¿sí? Por prueba de trabajo, me refiero. Eso se podría llegar a considerar que es una exportación de servicio. Y por lo tanto, al ser una exportación de servicio, en Provincia de Buenos Aires la exportación de servicio está exenta, ¿sí? O sea, mejor dicho, no se encuentra grabada en ingresos brutos. Pero bueno, a partir de esta modificación, además de modificar los aspectos territoriales del impuesto, también nos dicen que está alcanzado ya el 4%. O sea, nos olvidamos de la exención, 4%. Y a su vez nos dice que va a estar grabado cuando recibamos las criptomonedas, si minamos desde Provincia de Buenos Aires. Recibimos las criptomonedas, en ese momento nace el hecho imponible, o sea, tenemos que pagar el impuesto, el 4%. ¿Y cómo se evalúa la criptomoneda recibida? La norma dice que se aplican los precios oficiales o corrientes de plaza. Y bueno, sabemos que en Argentina hay una distorsión bastante importante, incluso entre los diferentes exchanges, con respecto al precio, por ejemplo, de Bitcoin. En pesos vemos que hay quizás hasta 10% de diferencia. ¿Qué precio utilizamos? Es otra duda, obviamente, porque vamos a suponer que alguien quiera pagar esto, 4%, y la base imponible, por decir algo, recibe un BTC, ¿sí? Minería obviamente son 6,25 BTC y más, pero vamos a suponer que está minando un pool, recibe en el mes
un BTC, ¿sí? Tiene una granja bastante grande, y hoy, ¿cuánto está en pesos? Son $25.000, en pesos que son 8 millones más o menos. Bueno, supongamos que recibe 8 millones de pesos. No es lo mismo grabar al 4% 8 millones de pesos que 7 millones y medio de pesos, ¿sí? O sea, ¿qué precio tomamos? Ahí, creo que me quería hacer una consulta. Ah, no. Toda la misma bolsa en el chat, perfecto. Esto es entonces la modificación en provincia de Buenos Aires, que rige a partir de enero, ¿sí? Ahora, incluso estamos a 23 de febrero, en estos días está venciendo la declaración jurada de enero de ingresos brutos, que yo sepa, no sé si hay, pero que yo sepa, no hubo ninguno que se haya inscrito en esta actividad, que haya tenido noticias. Ahí me dice... Ahí por el chat hay dos preguntas. Una de Facundo dice, ¿cómo se sabe desde qué jurisdicción se mina? No, es lo que yo le decía. Prueba de trabajo, vamos a suponer que ARBA detecta que tenés una granja minera en provincia, que ha hecho varios allanamientos incluso, también con AFIP, y detectan que están los equipos físicos minando a través de prueba de trabajo, BTC, Monero, el que sea. Lo puede detectar. Pero ¿cómo te va a detectar que tenés 32 Ether en un pool estaqueado para minar Ethereum? O sea, eso es... Lo quisieron poner para no dejarlo afuera, pero no tiene sentido. ¿Sí? Y sobre eso, perdón que te interrumpa, sobre eso también es controvertido porque en muchos medios de comunicación en que informan esta especie de allanamientos, toman como a las granjas de minería como algo ilegal, ¿no? Como una actividad ilegal, muchas veces lo dicen. Y en realidad, que no pague el impuesto no significa que esa actividad sea ilegal, de alguna forma, ¿no? Exacto. La actividad no es ilegal, sino que a veces, que también a veces la prensa confunde, ahora se me ocurre un caso donde la persona por ahí tenía una verdulería y atrás tenía la granja de minería y estaba colgado de la luz. Y también otro caso donde los equipos mineros habían sido importados, traídos al país bajo otro nomenclador de bienes y habían pagado básicamente menos impuestos o, mejor dicho, tasas arancelarias, ¿sí? En vez de decir que era un equipo de minería, dijeron que era, no sé, otro equipo informático o lo que fuese, y al mentir ahí no pagar esa tasa arancelaria, cometer una infracción, ¿sí? Pero la actividad de minería es totalmente legal, no hay nada ilegal, incluso están cobrando impuestos a la minería, o sea, Si más está legal que grabado eso. es porque es legal, Exacto. tal cual. Ay, Después hay otra pregunta de Carlos que dice, Facundo mencionó la compra de cripto con pesos, pero ¿qué sucede con las ganancias que ingresamos a través de la empresa o fintech? ¿Qué hace el vínculo del exchange a una cuenta bancaria? menciona la compra de cripto con pesos, pero ¿qué sucede con las ganancias que ingresamos a través de la empresa o fintech que hace el vínculo del exchange a una... ¿Cómo que sucede con las ganancias? Acá, en general, te digo, por ahí hay mucho, al no saber cómo se hace una declaración jurada, por ahí muchos piensan que en la declaración jurada que se le hace a FIP hay que informar, en primer lugar, todos los movimientos que se hace o subir un Excel con todos los movimientos del año. En primer lugar, cuando se informa a FIP, hay, para simplificarlo, estoy simplificando mucho, tiene un casillero donde ponen, por ejemplo, las ganancias que obtuvieron, ¿sí? Con otros datos, pero mínimos, ¿sí? Ponen la ganancia. Ustedes el cálculo, para llegar a ese número, lo tienen en papeles de trabajo, ahí sí, con Excel, donde el contador se le queman las pestañas, el cerebro y algo más para calcular esa ganancia, ¿sí? Pero a FIP, en primer lugar, se le informa ese número. Después, AFIP en un futuro puede venir y decir, te fiscaliza y dice, bueno, mostrame de dónde salió este número. Y ahí sí le mostrás al fiscalizador tus papeles de trabajo, el Excel con todos los cálculos y demás, ¿sí? Pero se informa, digamos, la declaración jurada es relativamente, entre comillas, simple. Lo complejo son todos los papeles de trabajo y todo el trabajo que hay que hacer para llegar a esos números que se informan, ¿sí? Y lo obtengas a través de, haz la operatoria a través de ¿cómo es? De un exchange, o P2P, pasando por banco, o en efectivo, cara a cara con una persona, lo que fuese, todas esas ventas
justamente la ganancia está alcanzada por el impuesto. No importa el método por el cual vos vendas las cripto. Incluso si vendes una criptomoneda por otra, una permuta, ¿sí? En ese caso también está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Ganancia, básicamente, considera que es venta toda cesión a título oneroso. ¿Sí? Toda cesión. O sea, ustedes con BTC van y compran un café en la esquina, pagan con BTC, ahí están cediendo los BTC y por lo tanto esa cesión tiene que calcular la ganancia obtenida por esa cesión, por esa venta. En la práctica a veces es imposible calcularlo. Imagínense que todos los días se usan incluso las tarjetas prepagas para la compra de bienes. Cada vez que la usan una tarjeta prepaga cripto, lo que hace la tarjeta prepaga no es pagarle al comerciante con cripto, sino que ustedes la pasan y automáticamente esas cripto se cambian por los pesos necesarios para hacer la compra y al comerciante le ingresan los pesos. Pero ustedes están técnicamente vendiendo cripto en cada momento que pasan la tarjeta, ¿sí? Bueno, hay algunos exchanges que dan un reporte de toda la operatoria que hicieron en el año, pero bueno, imagínense que la usan 3 veces por día. En el año solo de tarjetas cripto tienen 1000 movimientos. Y para calcular ganancias tienen que utilizar el método de costeo primero entrado, primero salido. Es casi imposible a veces de calcularlo. Hay programas y demás para poder hacerlo. Después está también la pregunta de Camilo. Dice, ¿qué impuestos pagaría la minería realizada en zonas francas de Argentina? Sí, acá hay que ver régimen. Incluso tenemos muchas mineras, si nombrar una de las más conocidas del país, que está en la Patagonia. ¿Sí? Minera de Bitcoin, y justamente se instalan ahí por que no se pagan en impuestos, ¿sí? Por ahí sin ingresos brutos, dependiendo la zona, no se pagan impuestos. Y también, igual tampoco es el paraíso que pueden ir mañana y poner una granja de minería, por ejemplo, en Ushuaia, porque también está el tema de la electricidad, por ejemplo, que obviamente tienen que tener el acceso a la electricidad, tienen que tener un acuerdo con el gobierno para que les dé la electricidad. Hay, dejando de lado zonas francas, por ejemplo en Córdoba, que fue noticia, una empresa minera tuvo que asociarse en cierta forma con la cooperativa eléctrica de la zona para que le brindase la electricidad, porque si no, no podía obviamente funcionar. Ahí las ganancias son producto del comercio con cripto muy claro. Ah, perfecto. Gracias, Carlos. Estoy recibo. Es la edad. Y después, último tema, rápido. ¿Qué pasa con los NFTs? Sin entrar en discusiones si es útil o no, sobre todo el caso que les voy a mostrar. ¿Qué opina? Primero vamos a ver el fisco español y después cuál sería la situación en Argentina, qué es lo que habría que analizar. Obviamente, ninguna ley, ni ganancias, ni IVA en Argentina hablan específicamente de los tokens no fungibles, ¿sí? Apenas ganancias habla de monedas digitales. El año pasado, el fisco español, que tiene muchísimas consultas vinculantes sobre cripto, después les paso, o si buscan en mi página uno de los últimos artículos, justamente un reconto de todas las consultas vinculantes que tiene el fisco español. Y con respecto a los NFTs, le preguntaron a un contribuyente el año pasado cuál era el tratamiento tributario de su actividad. Básicamente lo que hacía esta persona era un fotógrafo que no solo la fotografía, sino que también algunos dibujos que hacía, los transformaba, según él, en tokens no fungibles. Y comercializaba a través de diversas plataformas esos NFTs, ¿sí? En OpenSea o el que fuese. Pregunta en primer lugar cómo califican el impuesto al valor añadido, como se llama en España, en el IVA, esta venta. Y el fisco español se pregunta si es venta de bien mueble o una prestación de servicio. El fisco español aclara en primer lugar que es la realidad con este token, al venderlo, no se está entregando la fotografía. Te están entregando, ¿sí?, este NFT, este token, que solo es un certificado digital de autenticidad de la fotografía, ¿sí? O sea, no te están incluso quizás ni siquiera cediendo la propiedad de la fotografía. Es un token que dice que esa fotografía subyacente es auténtica, ¿sí? Hay diferentes tipos de token que
de NFT, mejor dicho, que ceden diferentes derechos, por eso siempre hay que analizar qué derecho está cediendo ese NFT, perdón. Y el fisco español determina que al no estar entregando el bien físico, en este caso la fotografía o el dibujo, se tiene que calificar como un servicio, la prestación de un servicio frente al IVA, ¿sí? Y a su vez, además de ser una prestación de servicio, acá dijimos que interviene una plataforma, que es la que vende como intermediario los NFTs. En este caso, en esta primera consulta vinculante, como la plataforma es la intermediaria entre la persona, el fotógrafo que enajena los NFTs y el comprador, el que tiene que emitir la factura de la venta es la plataforma, ¿sí? Pero después, pocos meses después, el fisco español saca otra consulta vinculante donde aclara que, con respecto a la emisión de la factura, como ¿cómo es? Siempre que el vendedor, en este caso el fotógrafo, pueda saber quién es el comprador, tiene que emitir la factura directamente el fotógrafo, ¿sí? El vendedor del NFT. Solo en caso de que el vendedor no sepa quién es el comprador, que puede ser en la mayoría de los casos, solo en ese caso, ahí sí recaería la obligación de emitir la factura en la plataforma. ¿Qué plataforma? Puede ser, obviamente, una plataforma descentralizada, donde quizá ni siquiera sabemos quién es el programador que está detrás. Pero bueno, eso es lo que opina el fisco español. Ahí, Marcos, se declarado en bienes personales desde hace años, pero fue siempre evaluado al 31 de diciembre. No te rías. ¿Se puede rectificar? ¿Lo ves conveniente? Eso, fíjate con tu contador, rectificar, por lo general, siempre hay que tener mucho cuidado de rectificar declaraciones juradas, a veces no es conveniente. Si rectificas, por lo general, te van a fiscalizar. Y ya digo, hay que ver tu caso particular de ahora en más. El fisco obviamente siempre va a querer cobrar impuestos, como ya sabemos, y por ahí vos, el costo, alguien que lo compró hace un tiempo en el pico a $60.000, no le va a convenir declarar el costo, sino le va a convenir en ese caso hacerse el fiscalista y declararlo al 31 de diciembre del año pasado que cotizaba a $20.000, ¿sí? Por eso hay que ver tu caso particular, pero rectificar, tener mucho cuidado, consultar con tu contador, porque puede no ser conveniente rectificar, ¿sí? Y que por ahí no te influye si rectificas igual, porque por ahí no te daba a pagar, ¿sí? ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, arco del chat, ¿cómo Hay puedes otra saber? pregunta ahí de Sí, Lisandro, dice, ¿cómo puedes saber que alguien actúa por cuenta de terceros en la venta de un NFT? sí, acá básicamente asumiendo que hay una plataforma como OpenSea, que es la más conocida, pero vamos a suponer que mañana haya otra plataforma en Argentina mismo que actúa de intermediario. Esa persona o esa empresa va a ser intermediario. Que ya les digo, puede ser una empresa centralizada o quizás estamos frente a una aplicación descentralizada que actúa de intermediario. En ese caso va a ser imposible, no va a emitir ninguna factura. Igual en Argentina no hay nada determinado sobre esto, ¿sí? Incluso cuando ustedes venden, vamos a suponer que yo te vendo a vos, Hernán, BTC. Yo no tengo la obligación de emitir una factura por la venta directa de mis BTC, porque la normativa de facturación, la 1415 de AFIP, no contempla emitir factura en esos casos. La factura te puede emitir un exchange, por ejemplo, si ven, cuando la emiten, es por la comisión, porque ahí son intermediarios y emiten la factura por el servicio de intermediación, no por la venta en sí de la cripto. ¿Sí? Y acá, volviendo a los NFTs, vamos a suponer que estamos en Argentina. En primer lugar, lo que habría que analizar, como les decía, es frente a qué tipo de NFT estamos, o sea, hacer un análisis funcional del elemento que produce la utilidad, ¿sí? En el caso del NFT. O sea, básicamente qué derechos nos otorga o incluso si nos da algún tipo de rentabilidad el comercio posterior del NFT. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a suponer
que en un NFT, yo soy contador, pero se me ocurre mañana hacer un dibujo muy mal, pero supóngase que hago un dibujo y lo tokenizo, ¿sí? Vendo el NFT y listo. O sea, mi actividad habitual es la de ser contador, después estoy vendiendo un NFT, me levanté mal, hice un dibujo y lo tokenicé y lo vendí. Eso no está alcanzado en ganancias, porque no soy habitualista en la venta de ese NFT, ¿sí? No, en principio no está alcanzado en ganancia. Diferente es el caso de que yo me dedique en forma habitual a hacer dibujos o fotografías, tokenizar y venderlo, ¿sí? Acá mi actividad es otra, soy contador y profesor. Pero ¿qué pasa? Por eso hay que analizar cada NFT. ¿Qué pasa si yo, en el contrato inteligente, en el smart contract, pongo una cláusula por la cual cada venta posterior de ese NFT que yo vendí me genera a mí una regalía? En ese caso, se podría plantear, el fisco podría decir que hay habitualidad justamente en la regalía que yo recibo. Y por lo tanto, en ese caso, sí voy a estar alcanzado en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Lo ven? No estaría alcanzado en el IVA, esa cesión de derecho, pero sí en ganancia, porque ahí sí había habitualidad. Por eso siempre hay que analizar el NFT y qué derechos transmite ahora y a futuro, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de regalías. Bueno, acá es lo que les decía justamente el revendedor de NFT también. Yo no tokenizo nada, sino que compro y vendo NFTs, ¿sí? En ese caso, si me dedico a la compra y venta de NFTs como intermediario o lo que fuese, ahí sí voy a estar alcanzado en ganancias, ¿sí? Pero tiene que haber habitualidad en esa compra-venta de NFTs. ¿Por qué les digo eso? Porque en el caso de la venta en monedas digitales, asumamos que Bitcoin es una moneda digital para impuesto a las ganancias, en ese caso no se requiere habitualidad para las monedas digitales, ¿sí? Pero en el caso de los NFT, que no son monedas digitales, es otro tipo de activos, ahí sí se va a requerir habitualidad. Por eso siempre hay que analizar frente de vuelta a qué tipo de activo estamos para ver cuál es el encuadre tributario. Acá, antes de ir al chat y ver las preguntas, bueno, ahí tienen mi contacto. Muchas gracias y aguárdame que dejo compartir. Ahí está, así ve el chat. Veru es un marketplace de NFTs argentinos con potencial. Ah, gracias, no lo conocía. Tampoco soy experto en NFTs. ¿Cómo puede saber alguien? Ah, está bien, las otras preguntas. Esa es la que Ahí la vimos fuimos recién, viendo. sí. Yo de mientras acá en el chat les voy dejando Preguntas. una encuesta que siempre dejamos todos los jueves, que nos sirve a nosotros como feedback para ir mejorando jueves a jueves, de acuerdo a cómo les pareció la charla, los temarios, propuestas que puedan hacer ustedes. Así que ahí, bienvenida, nos sirve muchísimo que ustedes puedan rellenar ese formulario de Google ahí. Perfecto. Mientras, Y, si quieren. Hernán, esto supuestamente, quizás en un tiempo, pueda ser subido al canal de YouTube, ¿no? O Exacto, ahí sí. preguntan. Potencialmente esto tendrá que verlo, bueno, la gente de comunicación, pero potencialmente este video se pueda subir a YouTube, así que lo pueden llegar a volver a ver ahí en el canal de la ONG Bitcoin Argentina de YouTube. ¿Algunas Perfecto. preguntas más que quieran hacer? Aprovechen ahora. BTC declarado en bienes personales desde hace... Esa es la misma. Está bien. Sí, que repitió, okay. sí. Se repitió la misma pregunta de arriba. Marcos, Alejandro habla. Hola, Alejandro. No me funciona la cámara, así que, a ver, no. No pasa nada. Pero quería consultar porque tenía una duda en relación al tema de la fuente. Si yo hago una venta, que estoy acá, y hay alguien que la compra que está en el exterior, ¿cómo sabré de qué fuente es eso? Ahí, según la opinión de la mayoría de doctrina, vos tenés que ver dónde se concreta la venta. Si la venta la concretás desde Argentina, vos estás vendiendo, ahí sería fuente argentina.
O sea, del lugar donde está el vendedor sería. Exacto. Bien, ok, gracias. No, no. Ahí, Hernán, ¿ves algo más? En chat no. Igual, ¿alguna otra consulta o alguien que quiera activar el micrófono? ¿Alguno tenga que salir corriendo a declarar? Tengan en cuenta que la declaración jurada, en caso de que tengan que hacerlo, vence recién en junio de este año, ¿sí? Que es la declaración jurada correspondiente al 2022 para personas físicas. ¿Alguien Sí. más que quiera consultar algo? Abrir el micrófono o escribe por el chat. Dice Marcos Ah, Germán, no no, está escucha bien, quería la escuchar la respuesta. Ahí, Fox, ¿no? Sí, Ahí ten en cuenta, hablarlo siempre con tu contador, hay que ver cada caso particular, pero puede no ser conveniente rectificar en general, rectificar una declaración jurada no sería muy conveniente porque sos sujeto de fiscalización y tenés que ver, por ejemplo, qué te conviene a vos también evaluar, ya digo, tu caso particular, pues por ahí tenés BTC comprado al costo, pero a $60.000, que ahí obviamente te va a convenir ser fiscalista y evaluarlo al 31 de diciembre del 2022, que cotizaba alrededor de 20, sí, o menos. Pero siempre, para ver tu caso particular, hablar con tu contador para no ser mal caras y por lo general no es conveniente rectificar, ¿sí? La declaración jurada. Ahí dice, ¿hay alguna deducción en ganancias por la tenencia? La tenencia, ten en cuenta en ganancia, en primer lugar, por la venta, el mínimo que les mencionaba para el 2022 es de 252.000 pesos, ¿sí? Monedas. Eso para el 2022. Para el año 2023 es de 451.000 pesos, ¿sí? El mínimo por la venta. Pero si ustedes no venden, vamos a suponer que compraron X cripto a 100 y a fin de año no la vendieron y tienen esa cripto que vale 150. Por eso 50 de revalorización, digamos, en caso de las personas físicas, esos 50 no están grabados, no tienen que pagar impuestos a las ganancias. ¿Sí? Después quizás bienes personales, sí, otro tema. Pero ganancias no ganancias es siempre cuando venden. Cuando venden, ahí se nace, digamos, el hecho imponible. Si no hay venta, no hay ganancia grabada por impuesto. Ahí dice, ok, gracias, muy claro todo. Gracias, Fox. Y después, Cami, ¿pagan impuestos los préstamos de stablecoin colateralizados en BTC otorgados por un exchange argentino? Los préstamos, si el exchange te está prestando plata, esto mira como un préstamo tradicional, el exchange está prestando plata, vos sos el tomador de ese préstamo, obviamente vas a devolver el préstamo una tasa de interés X, el exchange, por el servicio de otorgarte el préstamo y cobrarte, obviamente, el interés, por ese interés va a terminar pagando impuestos. Vos pedís el préstamo, vos no estarías, en ese caso, teniendo ganancias. Hay que ver, obviamente, qué haces con el dinero de ese préstamo. Si, por ejemplo, compras y vendes cripto, bueno, ahí vas a pagar impuestos por eso. Si superas el mínimo siempre que hablamos. Pero ahí es que otorga el préstamo es el que, por el interés obtenido, el que paga el impuesto. Si yo no tengo declarado ninguna cripto, ¿para qué voy a hacer la declaración? Sería un sincericidio. No, acá la ley te dice que si vos superás el mínimo, sí, y considerás que están grabados, por ejemplo, las criptomonedas, sumado a otros bienes que tengas, auto, casa, plata en efectivo, y todo supera para el año pasado los 11 millones de pesos, 11.280.000 pesos, en ese caso, la ley te dice, pagame el impuesto. Si vos no pagas el día de mañana, el fisco te descubre, por así decirlo, te va a reclamar lo que no pagaste con intereses, básicamente. Más una multa por no presentar la declaración jurada en términos que son 200 pesos. Literal. Para impuesto, sí, creo que, decime Hernán, pero no hay ninguna más.
en el chat, me parece. Por ahora, por la última, ahí se agregó una más. Dice, ¿conoces el protocolo de Zero de Sovereign? Te permite tomar préstamos sobre tus mismos BTC al 0% de interés. ¿Cómo habría que declarar que obtuviste dólares? Sí, vos tenés el préstamo, vos podés declarar que tenés un préstamo, y en bienes personales hablando, vos podés, vamos a suponer, obtuviste X monto en cripto a través de este protocolo. Cripto que tenés al 31 de diciembre, vos la declarás y declarás también que obtuviste el préstamo. Que sea descentralizado, obviamente la regulación no está adaptada. El día de mañana, vamos a suponer que tenés la mala suerte de tener una fiscalización, te sentás con un fiscalizador de AFIP, por más que hoy sea todo electrónico, pero vamos a suponer que te sentás con un fiscalizador de AFIP y le tenés que explicar todo esto, incluyendo que compraste, vendiste o tomaste un préstamo en un protocolo descentralizado. Va a ser medio una misión imposible, pero bueno, no es que te da una factura ni nada por el estilo, tenés grabada la transacción en la blockchain nada más, no tenés más que eso, lamentablemente. Ahí, perfecto. Sí, bueno, sobre lo que vos decías también, yo creo que en base a lo que comentabas, así, le cuesta mucho poder traquear todas las operaciones también, ¿no? ¿Vos crees que tiene la tecnología o puede desarrollar la tecnología FIP como para poder llegar a hacer un traqueo mucho más profundo de las operaciones de un usuario? Yo, en mi opinión, creo que por ahora no, y le falta bastante para poder hacerlo. Es más, incluso no sé si tiene contratado un servicio como, por ejemplo, Chainalysis o Zipcar Trace. No creo que sea así, pero independientemente de eso, lo veo difícil también que fiscalizadores y demás empleados de AFIP entiendan todo esto. O sea, les va a costar bastante, por suerte. Tal cual. Sí, creo Sí, que... un trabajo extra que se agrega a lo que es la fiscalización de los demás impuestos por otras actividades. Exacto, hoy en día incluso hasta es complejo la fiscalización de actividades bursátiles. Hay mucho desconocimiento, la ley, si bien es más clara que respecto de criptos, tampoco es muy clara en algunos aspectos, tiene algunas zonas grises y imagínate el salto de las inversiones tradicionales a criptográficas. Va a ser Tal importante cual. y tarde o temprano AFIP va a entender más, pero yo creo que falta bastante. Siendo como vos decís, que las operaciones derivadas de una cuenta comitente pueden llegar a ser traqueadas mucho más fáciles también, ¿no? Exacto. Y la Incluso gente de bolsa en a pesar forma... de eso, también imagínate cómo sería en cripto. Exacto. Tal cual. Bastante tiempo falta, me parece. Ujú. Así Así que que bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? Escriben ahí por el chat o prenden el micrófono. sí, creo que hay como de vuelta a... Hay que holdear hasta que desaparezca la FIP y fin del problema. Es una solución posible. Exacto. Pero bueno, de vuelta, muchas gracias a todos y a vos, Hernán, Gracias a por vos. el acompañamiento. Gracias a vos, como siempre. Bueno, súper claro todo. Y de paso, bueno, aprovecho ahí entre medio, les vuelvo a pasar el link de la encuesta, que nos sirve muchísimo a nosotros como para mejorar todo lo que es este espacio del ciclo de charlas de Bitcoin y cripto que organizamos este año 2023, que siempre, bueno, este ciclo se viene haciendo desde hace varios años, y en este año especial que la ONG Bitcoin Argentina cumple 10 años, que arrancó allá por el 2013, decidimos darle una vuelta de tuerca y empezar a agregar otras actividades como estas, como de invitados, traer invitados o charlas diferentes a las que se daban anteriormente, como charlas introductorias. Así que bueno, estén atentos porque ya próximamente se va a publicar
lo que es la agenda de marzo. Estamos publicando por bloque de cada mes todas las actividades de los jueves. Siempre son actividades gratuitas de los jueves a las 19 horas, así que se pueden conectar con este mismo link que se conectaron hoy todos los jueves que ustedes quieran. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcos. Y otra cosita que, bueno, que creo que vos también vas a estar, no sé si estás como parte también de la diplomatura de este año. Sí, formo parte del staff docente que empieza ahora en abril, ¿no? Ahora sí, no recuerdo bien la fecha que finaliza lo que es la inscripción, el tiempo de inscripción, pero hace muy poquito se abrió la inscripción para quienes estén interesados de la diplomatura que dicta la ONG Bitcoin Argentina. Es una diplomatura arancelada, que se llama Diplomatura en Criptoeconomía y Derecho, que está más orientada a lo que es, como decía al principio Marcos, por ahí a contadores o a abogados, pero que finalmente, bueno, puede sumarse cualquier persona que esté interesada en aprender sobre estos temas, ¿no? Así que esa es una muy buena oportunidad. Es una diplomatura que dura todo el año, hasta fin de año, desde más o menos abril hasta diciembre. Así que, bueno, es una muy buena oportunidad como para conocer, no solo participar de las clases que de Marcos, sino también todo un equipo docente que está muy copado y realmente son especialistas en muchísimos temas. Así que, bueno, ahí mandan Perfecto. mensajes de agradecimiento por el chat. Bueno, gracias a ustedes por conectarse, gracias Marcos, como siempre. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo evento, en alguna próxima charla próximamente. Así que Perfecto, bueno, muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos. Un abrazo grande. un saludo grande, nos vemos. Chao.